Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del Stopper. Hoy, porque como en las últimas entrevistas que hemos hecho nos hemos acercado al fútbol de una manera igual más desde la literatura o incluso desde el periodismo de investigación, hoy queríamos hacer esa aproximación desde un punto de vista más táctico y en un contexto de redes sociales, de nuevos canales que han ido surgiendo. Y para ello hemos invitado, estoy muy contento de que haya aceptado, a una persona que se está convirtiendo en una de las voces más autorizadas en este tipo de contextos, sobre todo en Twitter y en Twitch, en cuanto al scouting y el análisis táctico. Él es Albert Blaya. Albert, muchas gracias, moltes gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí, la verdad. O sea, que he visto los invitados que tenéis en el canal, son todos periodistas de muy buen nivel, muy contrastados, así que contento pues, de sumarme a esta lista y a ver si puedo aportar pues, mi granito de arena en lo que has señalado, que al final yo creo que es un tema muy interesante y que cada vez va más y en las redes, como señalabas, pues se está viendo ese auge, ¿no? Del análisis. Albert, para quien no lo conozca, porque en el mundo sobre todo del análisis táctico, me parece que lo que está consiguiendo Albert, voy a empezar otra vez, lo que está consiguiendo Albert me parece muy complicado porque, sobre todo en Twitter, que cada vez hay más gente hablando de fútbol, es un bombardeo constante de información, de perfiles. Creo que Albert está haciendo una cosa muy, muy curiosa, luego dejaremos, más que curiosa, valuosa, luego dejaremos por aquí su perfil, que es de toda esa información que hay en Twitter, posicionarse muy bien y posicionarse con un contenido de una calidad altísima, enfocada, como decía, al análisis táctico, sobre todo del Barça. Albert, así para empezar un poco, ¿cómo te surgió a ti? Porque además voy a tirar de topicazo, pero eres muy joven, que es verdad. ¿Cómo te surgió a ti la necesidad o la idea de empezar con este proyecto tuyo? Bueno, me gusta que digas lo de joven porque el otro día me pusieron 35, o sea que ¡Hostia! me he afeitado por si acaso en el vídeo que no, que la gente no, no. Bueno, No, sí, la yo verdad creo es que de que, momento eres la persona más joven que se ha pasado por aquí. bueno, esperaré mantener ese récord de precocidad. Sí, al final es lo que dices. Yo creo que la palabra clave es ese posicionamiento, porque nos guste o no, pues al final es un poco la que está detrás nuestro, ¿no? Como una especie de sombra pegada a nuestra espalda y obliga siempre al periodista, al que está intentando generar ese contenido, pues a ver qué es lo que funciona y qué no, porque al final no puedes desatender al público. Eso sería un trabajo solipsista y no tendría ningún tipo de sentido. A mí me surge un poco esa necesidad de más tácticas, justo con la pandemia, con el confinamiento, pues al final yo hacía sobre todo más textos, sigo escribiendo de hecho, pero era más laxo en el trabajo, eso es verdad, hacía mucho menos contenido, pero lo que hacía no iba tan enfocado a ese apartado, que siempre me ha interesado, sino más pues textos donde da mi opinión, un poco algo más, descubriéndome formas de escribir, ¿no? Porque lo que más me ha gustado siempre es escribir, pero desde el confinamiento, como tenía tanto tiempo y estaba acabando la carrera y prácticamente no tenía nada más allá del TFG, ¿no? Pues que ya lo iba haciendo, pues empecé a ver muchos partidos y a hacerme más preguntas, a consumir más contenido de ese tipo y vi que me gustaba mucho, algo que ya me gustaba antes porque siempre fui un consumidor de Ecos del Balón, por ejemplo, que es los Mm. que me llevaron un poco a todo este mundo. Y a raíz de eso empecé a echarle muchas horas pues, a análisis, ¿no? Me preguntaba pues, qué jugadores necesita el Barça, empezaba pues, a buscar perfiles, a mirar vídeos, luego miraba partidos de otras épocas y trataba de hacer análisis y cuando fútbol con el Barça empecé a hacer eso de la lupa y Sí. lo empecé a hacer pues hace, pues mira, un año y pico, casi en este junio, julio, ahora 2 años. Y primero lo hice, vi que tuvo una buena acogida y a partir de ahí, como vi que el recibimiento había sido bueno, pues empecé a decir, bueno, pues tengo que hacerlo cada día y al final, no, después de cada jornada, que el día siguiente del partido, como máximo 2 días, esté ahí el análisis porque al final, si no, tampoco la inmediatez en la que estamos, no tiene mucho sentido sacar un análisis de un partido 3 días después porque ya ha muerto el partido y hay otro debate e incluso a veces me encuentro, ¿no? Que lo saco el lunes, pero hay una noticia de última hora y ya el hilo como que no pierde el sentido, ¿no? Entonces me propuse eso y hasta la fecha, pues por lo menos es cierto que algunos partidos no lo he podido hacer, pero yo creo que el 85-90% de los partidos del Barça los he podido analizar y contento de ver que al final es un trabajo que no es remunerado, que lo hago porque me gusta mucho, también por el recibimiento de la gente, que la gente lo va apoyando y que creo que tiene un crecimiento que a mí, sobre todo a nivel personal, me aporta mucho para entender más el juego y para conocer gente que es muy interesante.
de aquí se me desprenden varias preguntas. Antes de nada, voy a volver a insistir. Ahora, en la edición del vídeo estará apareciendo ahora tu perfil de Twitter para los que os guste la táctica y el análisis, el scouting y demás, y no conozcáis a Albert, por favor, meteros en su perfil y empezar a ver lo que hace, que es una barbaridad. Entonces, de lo que tú lo estás explicando muy deprisa y parecía muy fácil, pero para mí quería situar el foco en, claro, tú haces análisis táctico sobre fútbol, deporte de masas, que hay muchísima gente haciendo eso, y encima sobre el Barça, no sobre un equipo pequeño que igual puedes encontrar menos usuarios intentando analizar su juego, se comenta menos. Entonces, ¿cómo o por qué crees, ya sé que es una pregunta muy complicada, pero ¿por qué crees que lo que estás haciendo tú está teniendo tanta visibilidad? Porque claro, en el Barça, igual que como tú has dicho, al día siguiente tienes que hacer el análisis porque si no el partido ha muerto, pero igual que lo estás haciendo tú, no solo lo está haciendo gente en Twitter, lo están haciendo los medios de comunicación más grandes del país. ¿Por qué crees que la gente va a ti? Yo te lo podría decir, pero ¿tú por qué crees que es así? Yo creo que hay muchos motivos del por qué al final, no tanto en mi trabajo en particular, sino más en general los hilos, ¿no? Yo creo que es una de las principales claves, es la forma de consumir el trabajo. Obviamente hay programas de televisión, ¿no? Lo que hacen ahí con la pizarra, que puedes tener una pizarra táctil en la que puedes jugar, eso también es muy visual, pero al final un hilo lo que permite es inmediatez, porque el usuario, por decirlo de alguna forma, no tiene que abandonar esa página matriz, sino que manteniéndose ahí, pudiendo solo con el dedo ir bajando, pues va leyendo toda una serie de contenido. Y ahora la limitación de caracteres también hace que el contenido tenga que ser mucho más certero, pero al final tienes que explicar muchas cosas, o yo por lo menos trato de ser muy profundo, con pocos caracteres, siempre entendiendo que al final lo que estoy vendiendo es mi punto de vista, o sea, no es nada más que eso y nunca será diríamos, el único, habrá muchísimos y por eso el fútbol es tan bonito, ¿no? Porque es infinito. Y a partir de aquí yo creo que esa interacción que se genera, que la gente te puede decir, mira, pues aquí yo pienso eso, yo poder contestar al instante o cuando lo vea, eso genera también una sensación de reciprocidad, de comunidad que va creciendo y al final el hilo te permite meter imágenes, te permite ahora, también estoy, bueno, desde hace unos meses metiendo cortes de vídeo, aunque con los derechos de imagen es difícil, pero vamos intentando meterle cortes de vídeo, con la pizarra a veces también pues algunas animaciones que mejoran mucho y es diríamos, una herramienta muy interactiva, ¿no? Que la gente no se aburre nunca porque hay muchas formas de explicarlo. A veces yo creo que quizás la prensa escrita a nivel de texto, yo consumo textos de análisis, los he consumido siempre, pero sí que es cierto que quizás para el público que llega a Twitter es más complicado porque tienes que abandonar una página, es normalmente un texto que aunque te lleve menos tiempo, porque te lo va a llevar a veces, porque si a un vídeo de 1 minuto tienes que estarte ahí, es algo que es más pesado. Y luego yo creo que también al final se debe a que yo considero que lo que yo cuento a nivel de profundidad no soy el más profundo ni mucho menos. Hay gente en Twitter que lo es mucho más, pero yo sí creo que quizás el punto que tengo es que lo que yo explico lo entiende todo el mundo. O ese es mi objetivo y me encuentro con eso, que a veces pues, me escribe gente que el fútbol lo mira, pero es del Barça, pero tampoco nunca con esa profundidad y que se leen los hilos y eso es a mí lo que me gusta, más que alguien que sepa mucho, que sepa mucho más que yo, lo pueda mirar y sacar alguna cosa positiva, prefiero que la gente que quizás no tiene tantos conocimientos o que nunca se ha preocupado por ello, se empiece a despertar algo, ¿no? Y eso, cuando recibes algún feedback de ese tipo, pues yo creo que es lo positivo, que al final es un contenido que abarca diríamos, todos los públicos y que no intenta ser elitista, porque tampoco sabría serlo y tampoco es el objetivo, ¿no? Y creo que quizás una de las claves puede ser la regularidad sobre todo, porque se nota mucho cuando alguien hace un hilo que puede ser muy bueno, pero luego ya te olvidas y haces uno al mes siguiente. La gente sabe que siempre, si el Barça juega el sábado, pues el lunes, si juega el jueves, pues el viernes, habrá el hilo del partido y estará sobre todo por la mañana. Entonces, eso ya es algo que también la gente pues ya va despierta y ya sabe dónde encontrar el contenido. Y eso también yo creo que es muy importante. El tener esa regularidad me ha permitido, pues al final, llegar a más público porque se ha fidelizado una audiencia. Y eso es como con todos los contenidos. Al final, si tú no le prestas demasiada atención, pues va a ir desapareciendo entre, como decías tú, tanto contenido que hay, que es muy difícil que el tuyo pueda, diríamos, mantenerse, ¿no? Y al final, si tienes regularidad, ya tienes una base ganada. Decías que sobre todo empezaste a dedicarle tantísimo tiempo durante la pandemia, Sí. porque antes también le dedicabas más tiempo a escribir. Viendo ahora que la comunidad, la gente que te sigue va en aumento exponencial, pero a la vez decías que, claro, no es remunerado, ¿eso cómo te hace a ti plantearte tu día a día y un trabajo tan laborioso? ¿Te marcas un horario como si tuvieses que ir a la oficina? ¿Eres comprometido? ¿Cómo te...? Porque además
claro, es un trabajo de análisis, no es poner un tweet sin más o escribir un texto que igual ese día estás inspirado, como dices, incluso ahora estás empezando a utilizar también vídeos, es un trabajo de scouting total. ¿Cómo te organizas? Un poco para que la gente que te siga se pueda hacer una idea. Sí, al final eso es algo que tienes que intentar los pros y los contras de todo. Hay días que a lo mejor, pues un partido que lo he podido ver, pero la mañana siguiente me es imposible. Digo, pues mira, este partido, si tampoco ha habido mucha historia, me lo salto. Eso pasa a veces, yo que sé, un partido de Copa de la primera ronda, es que a veces son partidos que hay menos historia, algún tuit, pero sí que es cierto que intento siempre, lo que dices tú, marcarme un horario, ¿no? Yo trabajo pues la mañana siguiente del partido, si juegan siempre en fin de semana es los lunes, aunque jueguen el sábado, y entonces, pues sobre las 8:30, 9 de la mañana ya me descargo el partido y empiezo a trabajar. Intento que pues mirar el partido, sobre todo cuando lo miro en directo, ya apuntarme o acordarme de algunas fases que me interesan, y en el revisionado sobre todo me fijo en detalles o intento profundizar más en algún jugador, en comportamientos, en mirar qué ha variado respecto al último partido, y a partir de ahí pues ir tomando las capturas de pantalla, los cortes de vídeo, y una vez ya tengo, diríamos, vaciado todo el partido, sabiendo que siempre te dejas muchas cosas, es la hora más, diríamos, un poco más complicada, que es la de la edición, básicamente porque es más aburrido, aunque con la edición también al final te das cuenta de más detalles todavía, porque tienes la imagen pausada, la vas tocando tú, y una vez ya tienes todo esto, sí que haces el hilo, y el hilo sí que no me lo organizo, porque hay gente que sí que hace como una especie de, ¿no?, de esquema, pero es que ya me llevaría demasiado tiempo. Entonces voy, pues intento seguir un orden a veces cronológico, pero normalmente por temático, ¿no? De pues la presión, a lo mejor luego también me fijo en la salida de balón, en algún jugador, que siempre intento rescatar un jugador o un futbolista que pueda llevar una historia consigo, y a partir de ahí voy escribiendo los tweets. A veces pues termino el hilo y me he dejado alguna cosa, la añado, y el hilo realmente vive todo el día, porque a lo mejor lo publico, el primer tuit a la 1:35, pero a las 4 añado un tuit, a las 6 otro, y eso va viviendo todo el día. Y así también permite que la gente, a lo mejor que no lo ha visto a las 2 o las 3, a las 6 le aparezca un tuit y diga, pues mira, el hilo, ¿no? Pero sí es cierto que al final yo me lo tomo como una especie de plataforma que me está dando, pues al final lo que decías tú, un crecimiento a nivel no solo de seguidores, sino también entre comillas, ¿no? Una reputación de que estoy haciendo esto y lo estoy haciendo siempre. Y eso también la gente lo va viendo, que obviamente no te reporta un ingreso, diríamos, como si fuese un trabajo, eso es verdad. Luego las colaboraciones que yo tengo con otros medios es donde saco los ingresos, pero sí que muchas de esas colaboraciones también nacen porque la gente te puede descubrir a partir de estos trabajos, que al final es como decías tú, los que tienen un poco más de visibilidad que un texto, por ejemplo, que también hago un texto semanal, pero no tienen la misma. Entonces esos hilos, pues sí que es cierto que si no sacas algo directo, de forma indirecta sí sacas muchas otras cosas. Si yo ahora saco este corte, antes de que empezaste a hablar de colaboraciones, de cómo trabajo de cómo trabajas, y lo sacamos de contexto, parece que estoy conversando con un analista táctico de cualquier club de élite. Es verdad, en cuanto a tu rutina, en cuanto al visionado, revisionado, voy a ver qué jugador. ¿Te gustaría acabar ahí, trabajando en algún club? Pues es una pregunta que me han hecho alguna vez, y la verdad es que yo ahora mismo te diría que no sería mi objetivo. Es decir, hay gente que yo conozco que está en el mundo del periodismo, pero que pues son amigos y me han dicho, hostia, pues a mí me gusta mucho pues en el análisis. Es un trabajo muy solitario del analista, porque al final yo lo hago con el Barça y yo interactúo mucho, tengo un canal de Twitch, pero si te dedicas más a lo que es el análisis puro, es de muchas horas tú solo en el ordenador, diríamos, al final tienes mucha menos repercusión de la que quizás estoy teniendo yo, porque si trabajas ya con vídeo te lo escapan todos, entonces yo cuelgo alguno, pero si tu herramienta principal es esta, ya sabes que te estás limitando mucho. Y sí que es cierto que si a lo mejor la oportunidad llegase, obviamente me lo plantearía, a ver cómo, es que no tengo ni idea de las condiciones, de si en aquel momento a nivel personal también me apetecería, pero sí que es algo que yo nunca empecé para hacerlo o para convertirme en esto, sino porque a mí me parece que dentro del periodismo deportivo, pues lo que son los porqués del juego, a veces no se explican mucho, ¿no? Y creo que hay, sobre todo en Twitter, en ese periodismo 3.0, una serie de gente que lo hace muy bien y con espacios cada vez ya más mediatizados en los que se está explicando. Mi objetivo sería, si pudiese elegir uno, ¿no? De poder monetizar o transformar la lupa en algo que me permitiese sacar un rédito económico, pero obviamente sin desmerecer que si un club o una agencia o lo que sea, pues llamase a la puerta, que sería espectacular, obviamente, porque significaría que el trabajo que estás haciendo, pues al final la gente que sabe más que tú lo valora, pues lo valoraría, obviamente, ¿no? No, tampoco te diría que no, porque es un talibán del periodismo, de la comunicación, pero sí es cierto que siempre mi pasión ha sido comunicar y el periodismo, y eso es lo que a mí me motiva, ¿no? Pero
nunca sabes por dónde te puede llevar los derroteros de la vida y en ese sentido es una opción que es real, ¿no? Pero al final son pasos comunicantes y de hecho estoy en contacto muchas veces con gente que trabaja en este mundo, así que bueno, tampoco es nada descartable. Y Albert, ¿te sorprende que tú decías que te interesan mucho los porqués? Igual en los medios de comunicación, aquí hemos hablado mucho de esto en estas charlas, de lo importante para los medios de comunicación, sobre todo ahora teniendo en cuenta el clickbait, sacar noticias lo más rápido posible y tampoco súper elaboradas, por lo que te exige de cuanto más gente te visite tu sitio mejor, por también una crisis evidente del periodismo en cuanto a lo económico. ¿Te sorprende que los medios de comunicación convencionales no cubran o no ofrezcan este tipo de contenido tan especializado cuando es evidente? Yo tampoco antes de igual el surgimiento de Twitter hubiese pensado que a tanta gente le interesaba el fútbol desde un punto de vista tan específico, tan táctico, tan de analista, pero es evidente que hay cada vez más gente que eso le interesa. ¿Te sorprende un poco esa carencia o ya desde tu punto de vista como periodista o crees que es irremediable y que tampoco hay espacio para todo? Es que es un debate interesante porque al final el primer punto de debate es el que cómo a la gente, ¿no? Todos pensamos lo mismo, que no, quizás no les interesa mucho, pero si te lo piensas fríamente, de cómo a la gente no le puede interesar mucho algo con lo que conviven en el día a día y que a mucha gente le marca la vida en el sentido de que su equipo lo es prácticamente todo en el día a día, ¿no? Que relacionas ya, tu reloj biológico prácticamente funciona al son del de tu equipo. Yo creo que se trata de que tú tienes que explicar, encontrar la forma para explicar a la gente que quizás nunca ha pensado el fútbol de esa forma, una forma en la que ellos se enganchen. Pero yo creo que estoy convencido de que siempre habrá un tan por cien que no le interesará, pero que a la gente que le gusta mirar fútbol siempre le va a gustar ese tipo de contenido. Y en los grandes medios yo creo que al final apostar por eso yo entiendo que es complicado porque es encontrar una relación de equilibrio entre el contenido que se ha hecho siempre, que es lo que muchos medios hacen, lo que se ha hecho siempre, y esa renovación con la mirada puesta en las nuevas redes. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, el contenido que yo hago, claro, al final, si tú lo piensas, pues yo qué sé, yo, por ejemplo, creo que un medio como yo soy consumidor de The Athletic, de pago, en el que ahí sí hay un valor añadido y ahí la gente a lo mejor ya no necesita esa inmediatez o el típico contenido que se hace, sino que buscas algo más. A partir de ahí, claro, eso en España no existe. Es digamos, los medios de la prensa de pago no ha llegado todavía, son muy minoritarios, pequeños, pero que un medio tan grande como The Athletic lo hace, porque hace con muchos partidos de análisis, con imágenes, con pequeños cortes de vídeo. Esto para mí es una barbaridad como consumidor, ¿no? Como lector de este tipo de artículos. Luego en televisión yo creo que también se podría hacer perfectamente y hay medios que lo hacen. Álvaro Benito lo ha hecho, se hacen en grandes medios, pero sí que se podría dar, yo creo que más vuelo el hablar del juego, pero también ahí al final tenemos que entender que a los medios no les interesa mucho tampoco hablar del juego, porque eso no te va a dar unas visitas, pero no te va a dar tantas como hablar de otro tipo bueno, de lo que siempre digo, ¿no? Los bordes del fútbol, lo que vive ahí, diríamos, en la periferia, que al final es lo que siempre atrae o que te da más clics, ¿no? Y eso en el modelo de negocio actual, que es el principal problema del periodismo, es económico, no es ni ético, ni de moral, ni tecnológico, es tecnológico también, pero sobre todo es económico de una forma de cómo tienes montada la industria, pues que funciona de esta forma. Y para cambiarlo se necesita, ¿no?, coger las herramientas y desmontar, diríamos, desde dentro un poco todo el tinglado. Y eso es muy complicado. Pero claro que obviamente a mí me gustaría que el contenido que hago yo y otros compañeros de otros equipos o del Barça también, que se les pudiese dar esa bola en grandes medios, porque creo que es un contenido que al final, yo lo pienso, digo, si al final también a nivel incluso de que la gente que la lee muchas veces dice, hostia, si Twitter abrió algo de pago, creo que era, pero eso ya te limitaba mucho, ¿no? Entonces, pero sí que a lo mejor encontrar una forma como especie de Patreon también para poder monetizar, ya digo, que al final con muy poca cantidad, porque estoy hablando de quizás €1 al mes, dos, de poder incluso pues, no vivir de ello, pero sí tener una especie de sobresueldo que te permitiese también pues, poder estar en otras esferas. Y Albert, una de las cosas que te permite Twitter al final es lo que decías tú también, el contacto directo con otra gente, poder conocer, bueno, como ahora estamos teniendo tú y yo esta conversación. ¿Sientes ahora que cada vez, como vamos diciendo durante esta charla, que va creciendo un poco la gente que te sigue, sientes un poco más de responsabilidad o te lo tomas incluso más en serio? O sea, eso digamos que es algo positivo para ti, que cada vez tengas más feedback, o es una cosa que te supone algo de presión. ¿Cómo lo llevas eso? Porque al final las expectativas, en cuanto cuando van a salir tus hilos,
al que se meta a Twitter y vea, hay muchos retweets halagando tu trabajo, como yo estoy haciendo ahora durante esta charla. ¿Eso a la hora de exponerlos, de tuitearlo, te condiciona? No, al final yo siempre intento, pues desde el inicio que tenía, la primera que hice, con la misma ilusión, sobre todo, ¿no? De hacer algo bueno. Yo intento que siempre de la última que he hecho, del último trabajo, se pueda mejorar en algo, fijarme en algo, ¿no? Por eso siempre tengo buenos amigos que son periodistas o analistas que son muy buenos, que me dicen, hostia, pues mira aquí el detalle este tal, e intentar pues ir mejorando poco a poco. Sí es cierto que la responsabilidad se nota en que cuando mejor tú dices algo que a veces te puede pasar, ¿no? Que tuiteas algo rápido, haces un tuit o a lo mejor pones una imagen que hay un error, pues ahí, claro, lo va a ver mucha más gente. Y a lo mejor al principio no lo veía nadie y pasaba desapercibido, pero ahora cualquier pequeño error o pequeño desliz ya sí que obviamente pues te genera mucho más ruido alrededor, ¿no? Y eso yo sí lo he notado que hay a veces, mi comunidad es bastante limpia, estoy muy orgulloso de ello porque al final en Twitter sabemos cómo funciona todo y que tener un timeline, ¿no? De un muro que sin insultos, sin este tipo de cosas, pues ayuda, ¿no? Porque yo creo que al final es lo divertido. Y yo soy consciente de que si no fuese así, yo no estaría tanto por Twitter y me he Yeah. encontrado con gente, ¿no? Con Alberto Egea, por ejemplo, que Mm. tuitea muy poco, cuando lo hace es uno de los mejores, pero por desgracia, ¿no? Por muchas veces también esos insultos que se hay o que se interpretan mal los tweets, pues suceden estas cosas. Yo intento, cuando hay comentarios negativos, pues siempre intentar razonar porque muchas veces estoy yo equivocado, pero siempre desde el respeto. Si hay una falta de respeto ya, pues mejor no entrar. Eso sí, yo creo es el punto negativo quizás de ese crecimiento, el hecho de que muchas veces te llegue gente que no entiende lo que estás haciendo. O a veces gente que me seguía porque antes tuiteaba más del Madrid, pero ahora que me enfoco más en cosas del Barça, es como antes no sé, nadie decía nada, pero ahora se quejan por cosas que antes no. Y es intentar encontrar ese equilibrio. Lo mismo cuando tuiteo cosas del Madrid, pues gente del Barça que no entiende, ¿no? Y es como que si tuiteas de un equipo ya no puedes mirar los otros cuando realmente lo divertido del fútbol es poder escribir de cualquier situación. Yo quería, este es el contexto en el que tú trabajas y te desenvuelves, quería también explicarlo un poco para quien no te conociese y dentro de este contexto que acaba de explicar Albert, como yo comentaba al inicio, analiza en profundidad el Barça, que ahora si te parece bien iremos un poco a hablar de ello, pero el otro día te leí un hilo muy interesante sobre el Manchester City y lo quiero relacionar con una conversación que tuve hace poco con Martí Perarnau aquí en el canal, en el que hablamos, bueno, a raíz de su libro de la evolución táctica del fútbol, y él me explicaba que es muy difícil o imposible que se invente algo nuevo porque, o sea, que puede haber innovaciones, nuevos inventos, pero que en 1945 las bases se acabaron de inventar. Entonces, tú el otro día hablabas del City como un equipo, si no me equivoco, invertebrado, que creo que fue el adjetivo que utilizaste, Sí. y explicabas que era actualmente el mejor equipo del mundo, en tu opinión. Eh, ¿Qué hace a este Manchester City tan diferente al resto de equipos? Bueno, al final yo creo que es un equipo que ha asimilado por completo diríamos, los roles en cualquier altura, situación y contexto de partido, que los jugadores ya no son posiciones, sino se han transformado en roles y que es muy sencillo ver en un mismo partido pues un futbolista interpretar 2 o 3 escenarios distintos, ¿no? Y que cada jugador, dependiendo de la secuencia, de cómo está situado el Manchester City, de cómo está el rival, de qué fase de juego estamos hablando, pues se sitúa de una forma o de otra, tiene un comportamiento u otro, y eso interpretar, que el jugador automatice una serie de movimientos y a la vez le sepa dar, no diríamos desde el punto de vista de la calidad individual del jugador, el siguiente nivel, para mí es lo máximo a lo que se puede aspirar como entrenador, ¿no? El hecho de tener pues, un equipo que sin tener esa columna vertebral no pierde estructura, porque la estructura al final diríamos que va moviéndose constantemente y que está siempre en equilibrio. Y eso yo creo que es lo que ha logrado el Manchester City, que vemos que pues Cancelo lateral, pero es medio centro, es interior, a veces es extremo, a veces te recibe de media punta, te mete el último pase, tienen falso 9, que es un cuarto centrocampista. Podríamos decir que a veces incluso los extremos solo son los que mantienen esa posición más fija, ¿no? Pero sí que es un equipo que ha trascendido diríamos, la parte más funcional del juego y los jugadores ya van interpretando cada situación como si tuviesen a Guardiola susurrándoles en la oreja lo que tienen que hacer, ¿no? Y a veces miramos otros grandes equipos, porque los hay, y si ves esas dudas, ¿no? No digo que el City no las tenga, pero las ha logrado disimular mucho más que sus competidores. Y yo siempre digo lo mismo, me parece que es un equipo con enormes jugadores, una gran plantilla, pero que si miras la parte de arriba no hay un tops mundial en esa posición, hay grandes jugadores, pero los que marcan realmente la diferencia están
en el Bayern, está en el Chelsea, en el Liverpool, en el Real Madrid, en el PSG, pero el City creo que no tiene ese plus y eso para mí todavía lo hace más complicado y más bonito también. ¿Tiene entonces para ti más mérito el trabajo que ha hecho Guardiola en este equipo que todo lo que hizo en Barcelona o en Múnich? ¿O te Claro, parece más complicado de abrirlo? Igual, pero ¿o te parece más complicado por lo que estabas hablando? Tampoco jugadores súper determinantes, que se me entienda, dentro de la élite sí. que tiene el City. Es una pregunta que es difícil porque al final es, claro, o sea, nos preguntamos, bueno, el Barça tenía los mejores jugadores, ¿no? Eso es evidente y ese jugadores no los va a tener nunca más, pero también nunca jugaron como habían jugado en aquella ocasión, ¿no? Y con ese Yeah. grado de sincronización que eran, como decía, ¿no? Guardiola muchas veces decía, eran bailarinas, ¿no? Como asesinas, ¿no? Xavi, Iniesta, Messi, jugadores sigilosos que te destrozaban cualquier plan, ¿no? Eso fue muy complicado, pero sí es cierto que quizás a nivel lo que es coral, de interpretación, de asimilación de conceptos, este Manchester City está por encima de los otros equipos, siendo para mí el Bayern de su última temporada, que se quedó a las puertas de la final, recordemos, ¿no? Ante el Atlético de Madrid, en aquel famoso partido que Oblak se vistió de superhéroe, pues aquel Bayern era un equipazo, también además con matices muy interesantes, un Bayern que además le costó mucho hacerse suyo a Guardiola, bueno, Martí seguro que lo habrá contado también muchas veces ya también en el libro Her Pep, ¿no? Por la diferencia cultural, el salto, las expectativas que había con Pep y porque el Bayern venía de ganarlo todo. O sea, al final eso ya no puedes hacer nada más. A partir de ahí es luchar contra un techo que ya está lo más alto posible. Yo creo que ahí en Múnich hizo un gran trabajo también. Al final la gente se va a acordar de las eliminatorias perdidas en semifinales, que el Barça le pintó la cara en el Camp Nou, el Real Madrid pasó por encima de ellos en el Allianz, pero creo que fue un Bayern que fue de menos a más y estoy convencido de que el partido ante el Atleti llega a durar unos minutos más o de 99 partidos diríamos el Bayern no hubiese ganado 95, o sea que para mí eso es lo que importa, pero sí que es cierto que al final en el City, como decías tú, que es el equipo que yo noto que está más trabajado o más trabajado en lo que hay mayor grado de asimilación entre las piezas y lo que demanda el técnico. Y Albert, cuando te pones a analizar un equipo como este City, desde el aspecto vamos a llamar desde el scouter, es muy complicado de descifrarlo. Es decir, pongamos, si tú fueses, no sé, ojeador del Barley, que el otro día también lo mencionaba Martí, y tuvieses que analizar a este City, ¿es muy difícil? Hombre, yo creo que sí. Al final claro, tú puedes entender algunos patrones del juego del City que están claros, pero es que tienen muchas formas de llegar a donde ellos quieren. Y además la calidad de algunos de sus jugadores en fase de construcción es muy alta y son jugadores muy valientes, que eso es muy importante, que saben que un error no les va a condicionar el plan. Y normalmente, claro, el fútbol es un juego de aciertos y errores, mucho más de errores que de aciertos. Y forzar el error en el rival siempre es lo que se busca en cualquier, y sobre todo cuando te enfrentas a un equipo que técnicamente es muy superior a ti, buscar ese error. Pero si entiendes que el error no condiciona el planteamiento del rival, que solo le va a servir quizás como incluso como algo positivo para hacerlo mejor en la siguiente ocasión, pues bueno, tienes que intentar al final limitar mucho el juego de interior, que todo sea exterior, basaron en uno contra uno de quizás de sus extremos con ayudas, pero claro, entendiendo que luego te puede romper el interior a la espalda con De Bruyne, con jugadores como Bernardo Silva, que está a un nivel espectacular, y que al final también siempre Guardiola se guarda alguna carta, se puede guardar en la manga, ¿no? Pues a veces jugar con un 9, a veces jugar con un falso 9, a veces jugar con interiores que van a buscar siempre la última línea. Bueno, es un entrenador que va, digamos, reformulando planteamientos a medida que van avanzando los partidos. Y eso siempre es complicado. De esta Premier todos pensábamos que sería una competición más igualada de todas, ¿no? Porque Chelsea, Liverpool y City me parecían de un nivel muy parejo al inicio, pero es que estamos ya hablando de que son 10, 13 puntos de diferencia y estamos en enero y el City le ha ganado al Chelsea, está prácticamente intratable, entonces eso tiene muchísimo mérito por los... ¿no? Ah, perdón, se te había cortado. Decías que tenía muchísimo mérito por los rivales, entiendo que habrías Sí, dicho. por los rivales, por lo salvaje de la competición, que al final es una competición que no te permite ningún error, ¿no? Lo estamos viendo, cualquier error te penaliza y ahora, además, el Liverpool con los jugadores importantes fuera por la Copa África, pues lo va a tener más complicado, claro. Y Albert, ahora, si te parece bien, iremos al Barça, pero antes de eso, ya a nivel global, hablas de lo salvaje de la competición en la Premier. En este aspecto táctico del que estamos hablando, ¿es más rica la Premier que la Liga Española, fuera de individualidades, de
conceptos tácticos, de cómo sus equipos mutan, de cómo sus equipos trabajan. Lo digo porque históricamente el fútbol de las islas siempre se había reducido, o desde un punto de vista más mediterráneo lo habíamos reducido a que balón directo, un juego de llegar al área contraria lo antes posible. No sé si ahora, con la llegada de todos estos entrenadores de diferentes países que se han reunido en la misma competición, no sé si le ha dado una riqueza incluso superior en lo táctico al resto de competiciones europeas. Sí, para mí, y hace unos años que ha girado, ¿no? Esa hoja, el talento al final es lo que marca también las pizarras, porque si tú tienes jugadores muy buenos, pues vas a poder jugar mucho mejor, ¿no? Sobre el papel. Luego la primera ahí está 2 o 3 pasos por delante de la liga, pero es que además también el problema, sobre todo, yo creo que la Bundesliga y la Serie A han ido sacando entrenadores espectaculares, propuestas muy interesantes, porque tienen menos foco mediático. En la Premier al final es como la NBA, ¿no? Todo el mundo la mira, todo el mundo, cada fin de semana está todo muy sobreanalizado y es más difícil también quizás innovar por esa presión desmedida. Pero es que, claro, lo que decías tú, los mejores entrenadores del mundo están ahí. Está Tuchel y está Guardiola y está Klopp, que podrían ser los 3 mejores con cierta diferencia. Está Mikel Arteta, que es otro entrenador muy joven, marcar también una época. Estaba Mourinho hace nada, también Pochettino, que ha tenido pues, sus más y sus menos, pero es un entrenador también muy importante. Nombres muy interesantes que están yendo a la Premier League. Y luego también esa escuela alemana que se ha importado, que si miramos, ¿no? La típica, los últimos finalistas de la Champions o los ganadores, pues son de esa escuela, ¿no? Centroeuropea, que es el fútbol del Gegenpressing, de una presión caníbal, ¿no? Al área contraria, de un fútbol muy vertical. Y al final, pues lo que ha hecho Inglaterra es importar ese talento que no podía haber llegado de otra forma y confiar en él, porque lo de Klopp, por ejemplo, es un camino largo. El del City también, entrenadores que el primer año no ganaron, que había críticas, pero confiaron, y al final, pues Champions para Klopp, Premier. Guardiola se ha quedado sin Champions de momento, pero con una tiranía tremenda en las competiciones nacionales. Y la Liga es lo que muchas veces decimos, más que las propuestas de juego, yo creo que falta valentía en los despachos para poder darle la vuelta y atraer a esas propuestas, sobre todo la Serie A. Mirar, yo creo que el espejo es ahí, una Serie A que pasó un bache importante, pero que a nivel estilístico, de diversión, es impresionante. Ahora, yo no la sigo mucho, pero las veces que la miro, equipos que miro, me parecen propuestas de vanguardia y con entrenadores además muy valientes, y equipos que sin tener a los mejores juegan de lujo y dan espectáculo, que es lo importante. A veces se genera aquí un debate entre periodistas españoles, sobre todo los de medios más convencionales, que acusan o señalan, no de una manera peyorativa, pero a gente como tú, que estáis muy especializados en el juego, que conocéis otras ligas, otros equipos, de alabar igual en exceso equipos de fuera. Me acuerdo cuando se produjo el debate el año pasado con la Atalanta y el Madrid, Sí, no sé los si lo palenquitas. Sí. Y todo esto, ¿tú crees entonces que fuera de ese debate que se genera aquí siempre cuando sucede algo así, que ahora la Serie A también, por ejemplo, está por encima en lo táctico? Sí, bueno, es que yo creo que nos hemos quedado aquí en la prensa tradicional, todavía en el Barça madridismo, diríamos, una especie de ombliguismo muy, muy maligno, ¿no? Porque seguimos pensando que estamos en el centro del ojo del huracán y que el Barça y el Madrid es lo más, cuando lo cierto es que el Real Madrid está sosteniéndose por 3 leyendas que siguen ahí tirando del carro, la aparición de Vinicius, pero es un equipo que, vamos a ver lo que pasa con Mbappé, ¿no? Pero que obviamente el Real Madrid y el Barça tendrán que renovarse. Y en Europa ya llevan temporadas, a pesar de que el Real Madrid llegase a las semifinales, pero se quedó muy corto para competirle al Chelsea. Contra el City le pasó lo mismo. El Barça es un equipo que también en Europa viene quedándose muy corto a nivel de lo que es la vanguardia. Claro, Carlo Ancelotti es un entrenador que todos sabemos lo que va a hacer. No te ha renovado ahí. Zidane también era un entrenador más pragmático. Yo creo que el Real Madrid está para dar ese siguiente salto. Y la prensa al final lo que ve es ese glamour, ¿no? Esa tiranía todavía y como el rastro que han dejado los grandes jugadores, que todavía sigue por ahí, se sigue esta nostalgia que hace que cierto desprecio incluso a otras competiciones, sobre todo lo que no es la Premier, porque la Serie A, bueno, Atalanta obviamente es peor equipo que el Real Madrid, pero es un equipo divertido y con jugadores muy interesantes. Y luego lo mismo con el Inter. Y luego la gente dice, el Madrid le ha ganado al Inter las 2 veces, sí, pero si no miramos el partido, el transcurso de ver que el Inter le compitió, le puso contra las cuerdas al Real Madrid y que con muchos peores jugadores fue capaz de jugar muy bien, pues no atendremos al debate real, que es el juego de la Liga se ha quedado estancado. Y si el Real Madrid está
con esa liga, diríamos, no sentenciada, porque el Sevilla está muy cerca, pero sí que hay una brecha muy importante respecto a Atlético o Barça, es porque estos equipos están jugando a un nivel bajo y que cuando vas a Europa ves la diferencia realmente, ya no de nivel, de ritmo también. Yo me acuerdo con el Salzburg, por ejemplo, el Leipzig, equipos de estos que le plantean siempre muchos problemas a equipos españoles, a pesar de ser netamente inferiores, ¿no? Porque en España no se juega a ese ritmo, es la liga donde hay menos tiempo real de juego, entonces cuando sales de ese caparazón, pues te encuentras con realidades distintas y yo creo que desde la prensa también hay ese proteccionismo que es al final es inherente, ¿no? Al defender el producto propio para ponerlo en alza y valorar tu propio trabajo, porque si tú estás siguiendo la liga, pues bueno, siempre tratarás de intentar venderla un poco mejor, pero es obvio que si no miras lo que se hace alrededor, no podrás mejorar lo que se hace aquí. Ya centrándonos en el Barça y al hilo de lo que estás comentando, ¿cómo es para alguien que analiza hasta el mínimo detalle del Barça que se haya cambiado Koeman por Xavi? Bueno, es gratificante, sobre todo porque yo con Koeman el año pasado lo pasé bien, sobre todo en la segunda fase de la temporada. El Barça, de hecho, creo que encadenó 15 partidos en liga sin perder, la mejor racha de las 5 grandes ligas. Estuvo ahí hasta el día de Granada, Sí. pues como favorito, diríamos, de una remontada, ganó la Copa, final de la Supercopa y la de la Champions, obviamente, se pierde de forma estrepitosa ante el PSG en casa, pero fuera el Barça yo creo que compite bien. Fue una temporada donde vimos un equipo que yo pensaba que podía, diríamos, dar un paso con Messi, con la estructura que había montado, luego obviamente el verano dinamita todo, y esta temporada ha sido la nada absoluta, ¿no? Un equipo apático, un equipo gris, en lo que tú analizabas o te fijabas en problemas que eran recurrentes y que a mí siempre pienso que al final cuando tú analizas desde fuera tienes un 1% de la información que maneja el entrenador, el cuerpo técnico, y que tú lo que estás haciendo, diríamos, es juzgar desde tu punto de vista que es el de inferioridad. Entonces, no puedes, diríamos, sacar conclusiones, sino puedes decir, esto me parece a mí que no, pero el decir, no, esto no funciona, no, pero es que tú, claro, a mí cuando se menosprecia el trabajo de cualquier entrenador, me chirría un poco, ¿no? Porque estamos hablando de, por mucho que Koeman no nos guste o que su paso por el Barça haya sido una temporada muy decepcionante, el faltar el respeto a entrenadores a veces yo creo que está muy de moda y parece que, bueno, todo el mundo puede entrenar al Barça, pero sí es cierto que había problemas que eran recurrentes y que al final ya yo creo que el equipo dejó de funcionar por una cuestión de feeling con el entrenador. Y Xavi, bueno, pues ha intentado de momento cambiar cosas. Sí que es cierto que al inicio yo vi una propuesta mucho más, diríamos, continuista para intentar pues ganar al final los puntos, porque el Barça está en una situación complicada en la Liga, en la Champions Xavi intentó pues clasificarse y por ello pues reutilizó, recicló muchos de los preceptos de Koeman y que le va a llevar mucho tiempo, lo estábamos hablando. Al final el City se ha construido en temporadas, Guardiola fichó y diríamos jugadores muy jóvenes, sobre todo los que constituyen la columna vertebral los últimos años, entre los 20 y los 25 años. El Barça tendrá que acertar también en estos fichajes con Xavi. Pero sí que es cierto que creo que ahora mismo tampoco podemos sacar muchas conclusiones porque los mejores futbolistas del Barça han estado ausentes, ¿no? Ansu, Pedri no han jugado con Xavi, exceptuando el del Real Madrid, y Ferran, que es el fichaje, digamos así, más importante, todavía tampoco ha estado disponible. Entonces, hasta que no vea 5 partidos consecutivos con el 11, diríamos, o que Xavi tenga todos los disponibles, no creo que podamos ver nada de Xavi Hernández o por lo menos nada de lo que él desea. Pero sí es cierto que de momento, sobre todo, lo que me transmite a nivel de discurso, a nivel de las propuestas, de la autoexigencia, creo que es lo que tiene que, el camino que tiene que ir ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Teniendo en cuenta todos estos aspectos que has comentado, sobre todo el más importante, que es que muchos de los jugadores más los pesos pesados dentro del campo no han estado lesionados, que lleva poco tiempo en el club y demás, empiezas a ver, igual que cuando hablabas antes del City, que ves 1000 cosas que lo hacen diferente al resto, empiezas a ver cosas en el campo que lo hagan diferente al de Koeman, no en cuanto al discurso, no en cuanto a querer, o sea, tener un estilo muy definido, al menos verbalizarlo, sino a la práctica ya lo empiezas a percibir. Sí, bueno, yo sobre todo lo que estoy viendo es una diferencia notoria en lo que la función de los interiores, que están mucho más enfocados también a la finalización, al último tercio. Siempre en la espalda de los centrocampistas, mucho más agresivos, sin balón, desmarques, y también diríamos, la actitud de los laterales. Al final con Koeman veíamos Jordi Alba, Dest, llegar línea de fondo, doblar por banda, dejando muchos espacios, y con Xavi pues está intentando, diríamos, entre comillas, ¿no? Emular un poco más la estructura del City, construyendo con laterales mucho más cortos,
en esas primeras fases y no las está soltando en el último tercio. Y eso también yo creo que va con los problemas que ha tenido el Barça en transición defensiva, ¿no? Para paliarlos un poco. Pero ya digo, creo que al final le falta al Barça que no puede ser que el motor, digamos, generador de juego sea Gavi, ¿no? Porque por la edad, por la inexperiencia, Pedri es imprescindible en este equipo. Yo creo que le va a dar un salto importante y es que arriba ha estado sin picante, sin mordiente, ¿no? Con un Ansu Fati que lesionado, que es el jugador que tiene más gol, con Memphis, que no es un rematador, también además lesionado, luego Luke de Jong, Abde, Jugla, jugadores que, si nos lo llegan a decir en septiembre, pues no. Abde no estaba ni en el Barça, Jugla, fichaje del Español B, y Luke de Jong parecía como la última apuesta, ¿no? de Koeman. Entonces, claro, yo creo que todavía es pronto para evaluar, pero sí es cierto que veo ciertos comportamientos de Xavi que ya veía en el Al-Sadd, pero creo que todavía no hemos visto lo que Xavi quiere, precisamente por esa ausencia de piezas importantes que le puedan permitir trasladar su imaginario en el césped. Albert, te haría 1000 preguntas, pero para acotarlo, no me quería saltar preguntarte por dos nombres propios. Uno lo mencionaba hasta ahora, que son Pedri y Busquets. Empezando por Busquets, a mí me pasa una cosa, antes hablabas también de la nostalgia en la Liga Española, a mí me pasa una cosa que es que me cuesta mucho criticar o hablar mal de jugadores como Busquets. Cuando hay un debate con los amigos, si alguien hace referencia a que Busquets está jugando mal, te puedo decir Busquets, como con Xavi en su momento, quien fuese, me cuesta verlo o no lo quiero ver, por todo lo que, por la trayectoria que llevan. Y ahora parece que se ha abierto un debate con él. Bueno, parece no, es obvio que hay un debate en cuanto al juego de Busquets. ¿Tú qué peso específico crees que puede tener Busquets en este Barça de Xavi? Más aún, yo creo, viniendo de un 2021 que hizo, al menos en la Eurocopa, fue espectacular. Yo es que creo que Busquets, bueno, es un poco lo que tú comentas. Hay no es una corriente que es en otros ámbitos, no solo en el fútbol, pero de criticar siempre lo que ya nos parece que está pasado de moda, ¿no? De querer jubilar absolutamente todas esas cosas Gracias, que hemos visto Albert. siempre. Voy a sacar Exacto, ¿no? Sí, me gusta. Sí, es que pasa en todo, pasa en la cultura, pasa en absolutamente todo. Lo nuevo, lo inmediato nos parecía lo mejor. Es que el caso de Gavi y Pedri. Gavi ya no, Pedri cuando vuelva no. Vamos a ver si tiene sitio porque Gavi, pero vamos, la gente olvidó quién era Gavi. Perdón, quién era Pedri, con Busquets, pues pasa que la gente piensa que ahora el fútbol, se dice esa frase, ¿no? Es que el fútbol ha cambiado, claro, pero es que es lo que dices tú, o sea, el 2021 de Busquets, y ya no solo en la selección, en la Eurocopa, que fue muy bueno, con el Barça lo ha sido. Lo mismo, Busquets es un jugador que necesita un contexto, y eso para mí es una limitación que es quizás lo que más le ha faltado a Busquets a lo largo de su carrera, que él no puede trasladar, digamos, su fútbol si no se le protege en un espacio determinado. Pero si tú eres capaz de jugar así, Busquets sigue siendo élite, porque es que físicamente yo lo veo igual que siempre. La gente dice, es que si Busquets siempre ha sido lento, es que si antes fuese rápido, pero si Busquets siempre ha tenido el mismo físico. Y yo creo que lo que decías tú es que Xavi, por la idea que él tiene de juego de defender muy arriba, junto, es que Busquets ahí es imprescindible. Y Xavi lo ha dicho por activa y por pasiva. Busquets es pieza capital del proyecto. Otra cosa es que yo piense que Sergio necesita jugar menos minutos, por una cuestión de que no puede ser que sea el futbolista con más minutos del equipo. Un jugador que además hace muchos kilómetros, que está exigido y que por lo tanto hay partidos sobre todo más sencillos en los que yo creo que Xavi tendría que buscar otras vías, pero es que volvemos a lo mismo, el Barça no ha tenido la plantilla como para poder darle descanso y Busquets ha estado disponible y eso es algo muy positivo, que un jugador de la edad de Sergio pues no tenga percances físicos y tal. Pero es que es evidente que siempre habrá esa tendencia con Piqué, con todos los jugadores que han sido importantes, pues la gente hace 3 años querían jubilar a Toni Kroos, ¿no? Se tenía que vender a Toni Kroos, Luka Modric tal, Benzema lo marcaba y ahora pues son los mejores, ¿no? Que lo son. Pero digo, es que el discurso cambia muy rápido y tendemos a olvidar que realmente se tiene que diferenciar entre rendimiento y diríamos y forma, estado de forma, ¿no? El rendimiento de un jugador y el estado de forma, al final el estado de forma puede ser bajo, pero sabes que el rendimiento de este jugador, o el nivel, perdón, de este jugador siempre es el que es y tienes que intentar recuperarlo. Yo lo decía con el Real Madrid cuando se fue, diríamos, Zidane, ¿no? Tenía un talento dormido que si se lograba, diríamos, recuperar, podían competir por todo. Y ahí la gente quería vender a todos los jugadores y al final es lo que ha sucedido. El Madrid ha competido, el Barça, yo creo que esos veteranos que tiene todavía están para ser importantes. Y otro punto del debate es que no hay nadie mejor que Busquets para jugar en esa posición todavía, ni ningún central mejor que Piqué. Si están bien estos jugadores, van a jugar. Si están mal, ese es otro debate. Pero es que para mí, desde que ha llegado Xavi,
tanto Sergio como Piqué están a un gran nivel, a pesar del partido de Busquets contra el Madrid, que sí que no fue bueno, pero bueno, que no pasa nada por un partido, tampoco creo que sea necesario montar, ¿no?, todo este debate, porque si no, cada 2 días tendríamos que jubilar a algún jugador, porque pasa siempre esto. Antes de ir a Pedri, que no me quiero dejar esa pregunta, pero ahora que dices esto, a mí me resulta curioso porque cuando tú, de hecho, además, a veces propones 11 en tu perfil de Twitter, Sí. 11 del Barça y demás. Y a veces, si me paro a pensar antes de un partido del Barça o con cualquier otro equipo, pero con el Barça en concreto, si estoy pensando en el 11 que yo haría, como tú has dicho, sin tener ni idea de cómo entrenan, cómo no, porque al final se acaba devaluando la figura del entrenador. De lo que yo veo, que me ha gustado mucho lo que has dicho tú desde también una posición de inferioridad, porque no conoces el día a día. Me da la sensación a mí, cuando yo hago ese ejercicio imaginario, que seguiría poniendo a esos jugadores de los que, de los que estamos hablando, o sea, Jordi Alba, Piqué, Busquets. No, luego los veo con la selección en la Eurocopa y dan el nivel que dan. ¿Crees que este Barça, al hilo de lo que estoy diciendo, si estás de acuerdo, que no hace falta tampoco una renovación brutal? Bueno, es que yo creo que la renovación ya ha empezado. O sea, al final miras la columna vertebral, ¿no? Si mantiene sus jugadores, pero hay muchos otros que ya no están, ¿no? Luis Mm. Suárez, Messi, Vidal, Rakitic, jugadores que eran hace 2 años pues titularísimos en el Barça y que ya no están. Por lo tanto, yo creo que esa renovación se tiene que hacer, pues ir encontrando, no relevos, porque tú no vas a encontrar ni al nuevo Busquets, ni al nuevo Piqué, ni nada, sino dar más galones a los jugadores que vienen de abajo, es decir, que lo mejor Eric y Araujo, claro, es que ahora Eric, volvemos, está lesionado un mes, Yeah. entonces, bueno, tendrá que jugar Piqué, pero dar que Eric Araujo se puede encontrar más, que mejor en ese cuadrado que plantea Xavi, pues meter a Nico y De Jong en la base, con Gavi y Pedri de interiores y darle... Es intentar ir cediendo un poco de la jerarquía de estos grandes futbolistas para que otros la encuentren, ¿no? Pero yo creo que en el mercado de fichajes el Barça haría mal si pensase que tiene que fichar a esos relevos, porque eso es un error, pensar en el nuevo tal, a no ser que como el Real Madrid pues puedes fichar a David Álava, ¿no? Mm. Es un top mundial en su posición, pero como creo que el Barça no va a estar en disposición de hacer este tipo de movimientos, lo más interesante siempre es intentar ir regenerando las jerarquías de dentro del colectivo para darle más rol o más importancia a un futbolista y quitársela a otro. Y eso se tiene que hacer con mucho tiempo. No puede ser que un día para otro Busquets desaparezca del 11 porque no va a ser capaz de gestionarlo ni Nico ni De Jong, ese peso, ese vacío, ¿no? Sino que poco a poco, con digamos, el aprendizaje que puedan tener estos jugadores de los titulares, ir dándoles entrada y el rol claro en lo que tú quieres de que sean estos futbolistas. Ya para ir acabando, Albert, es obvio, ahora no nos vamos a hablar de ellos porque si no te tendría aquí 3 horas, pero es obvio que Nico y Gavi son algo distinto de lo que, sobre todo por edad, por contexto, por el equipo en el que están, porque no es en un momento en que las cosas vienen dadas, sino que es en un momento complicado y la personalidad, aparte de la calidad que tienen, es obvia. Pero, ¿qué hace a Pedri? Porque parece que hemos olvidado que Pedri sigue siendo también, tiene 18 años. 18 o 19, 18 aún, ¿no? Creo que 18 Sí. aún. Sí, parece que Pedri, cuando ya lo comparamos con Gavi Nico, no sé si por el año que hizo el año pasado, no sé si nos pasa a todo el mundo que lo vemos como mucho más mayor que ellos. A mí me parece que es una barbaridad lo de Pedri. Tú que has analizado tantos partidos, ¿qué le hace diferente? Si crees que le hace diferente, vaya, al resto. Sí, Pedri ahora pensaba que tenía 19, los ha hecho en noviembre. Creo que ¿19 este tiene? final. Vale. Sí, es del 2000, sí, es del 2002 y los ha hecho ahora en noviembre, así que 19 recién cumplidos. Yo creo que Pedri, ya cuando lo analicé, sobre todo en Las Palmas, ¿no? Vi que a pesar de que allí jugaba como volante, dos costados, como falso extremo, incluso a veces como media punta, era un jugador que tenía esa pausa, ¿no? Ese algo canario, ese puntito de pausa entre líneas, esa capacidad de girarse, de un jugador que juega tranquilo, que no juega revolucionado y su técnica iba muy acorde con lo que le pedía cada jugada, ¿no? Gavi, por ejemplo, es un jugador mucho más revolucionado y siendo técnicamente muy bueno, porque es salvaje la técnica de Gavi, domina todos los Mm. recursos en controles, en pases, etcétera, pero es un jugador mucho más acelerado. Pedri, el otro día ante el Real Madrid ya se vio esa entrada, que es un jugador que no necesita, diríamos, tocar la pelota para cambiar la jugada, que colocándose en las posiciones clave, que moviéndose, ordenando la jugada, tiene una facilidad brutal para poder cambiar el ritmo de partido. Luego que tiene imaginación para el último pase, que tiene mucha madurez, que defensivamente es un prodigio
porque yo creo que todos nos hemos fijado en Gavi, ¿no? De esa lucha que tiene Gavi, que es brutal, pero Pedri, los números de Pedri defensivamente la pasada temporada fueron de los mejores interiores de toda Europa, de cualquier edad, tanto en recuperaciones, en presiones, en robos, etcétera. Es un jugador que marcó diferencias, pese a ser un futbolista que si tú lo ves, pues parece liviano, pero los pulmones de Pedri, la capacidad de trabajo, la inteligencia para ir a robar, lo convierten en un jugador que tiene pocos fallos. Luego le podemos pedir ese plus de cara a portería, yo creo que lo va a dar, porque tiene buen golpeo cuando se puede asomar, le pega bien con ambas piernas, pero es un jugador que está en crecimiento y que yo no me puedo imaginar lo que pueda ser Pedri en 3 años, ¿no? Y al final es para mí, como decía antes en Twitter, que lo colgué justo antes de la charla, que es el mejor interior del Barça con diferencia. No lo he visto. Ahora va a aparecer entonces que venía al hilo de lo que tú decías. No lo he visto. Exacto, sí, pues aparecía, sí, ahí. Me quedo con el corte Busquets y el de Pedri, súper satisfecho entonces ya con la charla de que no me hayas dado argumentos contrarios que me hubiesen convencido. Oye, Albert, ya para ir acabando, bueno, antes de nada agradecerte muchísimo, y ahí vamos casi una hora, este rato, ya te digo que te estaría acribillando a preguntas. Ahora, aparte de quien te quiera seguir, aparte en tu perfil de Twitter, decíamos, ahora también te has hecho canal de Twitch, he visto antes en tu perfil de Twitter, ¿empiezan colaboraciones con medios de comunicación? ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Cómo te podemos seguir? Sí, ahora estoy, bueno, pues desde hace 3 meses, desde octubre, ¿no? 3 o 4 meses soy autónomo, me di de alta porque, bueno, terminé la carrera y me encontré con que era la vía para poder seguir metiéndome en ese mundillo, ¿no? Porque al final trabajar en un medio fijo es muy, muy difícil. Sí. Y ahora, pues lo que dices, me abrí un canal de Twitch en el mes de junio, o sea que soy bastante novato, pero sobre todo desde septiembre, octubre es cuando le estoy dando mucha más continuidad, prácticamente cada día con vídeos. Normalmente pues traer algunos invitados a veces que puedan ser entrenadores, ojalá en algún momento pues futbolistas para poder darle a hacer entrevistas, pero bueno, momento sobre todo pues haciendo previas del Barça, etcétera, un poco de todo con debates. Luego también pues colaboro en RACU a veces cuando juega el Barça, por ejemplo, jugaba la Champions, pues el día que no jugaba el Barça iba a hacer los partidos internacionales. También estoy ahora en Radio Marca una vez a la semana en la pizarra de Quintana, en el programa, que precisamente creo que el viernes me va a tocar entrar. Y luego también estoy en Sport 3, donde pues aparezco un día a la semana para hacer un poco de resumen de lo que ha sido el Barça, o si hay previa, si hay postpartido, un poco lo que toque. Y luego, evidentemente, también ahora me gustaría pues, poder ir expandiéndome un poco más también en otras plataformas, a ver si el podcast, yo antes hacía un podcast también, lo dejé de hacer, pero bueno, hacía algo que era parecido, también hacía entrevistas y la verdad que lo disfrutaba muchísimo porque es donde más se aprende, ¿no? Pudiendo entrevistar, y es algo que me gusta mucho el podcast, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si puedo hacer algunas cosas más, pero de momento ya voy con mucho trabajo. Bastante bien servido. Apuntad. Sí, voy con mucho trabajo. Y sí, que a veces Radio Marca, muy bien. No, sí. Pues te seguiremos. Oye, Albert, ya la última, ya que la hacemos a todo el mundo, que nos dejes, porfa, una recomendación, ya sea musical, literaria o cinematográfica, lo que tú quieras, no tiene por qué ver con fútbol, siempre digo lo mismo, que pondremos en nuestras redes los próximos días. Venga, pues me voy con un libro que me gusta mucho leer y no va a ser de fútbol, que de fútbol no leo, pero no leo mucho. Os voy a dejar mi escritor favorito, ¿vale? Un libro que yo creo que además viene bien con lo del periodismo y tal, que es un recopilatorio de reportajes y textos que se llama ahora cuando no me sale el nombre. ¿Me vas a hablar de Enrique González? No, ¿me la voy a jugar? No, Enrique González es otro que también tengo, bueno, todos los recopilatorios de las grandes ciudades, algunos he leído, el de Roma y el de Londres sobre todo, que son muy buenos, que se llama Algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, de David Foster Wallace. Así que la recomendación que os dejo, un libro que para mí es espectacular y la verdad que siempre va bien leerlo, así que es la recomendación que os dejo por aquí. Pues lo dejamos. Me ha gustado que no tenga que ver con fútbol después de toda esta charla táctica para también hacer ahí para compensar. Oye, Albert, otra vez, enhorabuena por tu trabajo, te seguiremos y muchas gracias por haberte pasado este rato por aquí. Nada, gracias a vosotros por la invitación, ha sido un auténtico placer.